¿Qué pasa durante la jornada electoral? La jornada electoral se divide en 5 momentos. Momento 1. Preparación e instalación de la casilla. A las 7:30 de la mañana, las y los funcionarios se presentan en el lugar indicado en su nombramiento para iniciar la preparación e instalación de la casilla. Las y los suplentes generales deberán permanecer hasta las 8:15. Para el caso de que se necesite realizar una suplencia, por ningún motivo, la instalación de la mesa directiva de casilla inicia antes de las 7:30 de la mañana. Las suplencias se realizan cuando alguna o algún funcionario de casilla no asiste el día de la jornada electoral, para lo cual se recorre el orden para ocupar los cargos de quienes no se presentaron. Si aún faltan integrantes, se reasignan los cargos que faltan entre las personas electoras que estén al inicio de la fila. Las y los funcionarios tomados de la fila deben contar con su credencial para votar, estar inscritos en la lista nominal de electores, pertenecer a la misma sección donde se encuentra instalada la casilla. La casilla se debe instalar en el lugar aprobado por el Consejo Distrital del INE y solo puede cambiar su ubicación por causa justificada, y si esto sucede, se deberá dejar un aviso en el lugar donde se instalaría originalmente la casilla, en el que se indique el nuevo domicilio, el cual deberá ubicarse en la misma sección. Durante la instalación de la casilla podrás observar los siguientes pasos. 1. La o el presidente revisa que la documentación y material electoral de la elección federal y locales esté completa y verifica la presencia de las y los funcionarios de casilla, así como las identificaciones de las y los observadores electorales y representantes. 2. Las y los escrutadores arman y colocan las urnas de la elección de diputaciones federales, de diputaciones locales y de ayuntamientos, así como los canceles, de manera que se garantice la libertad y el secreto del voto. También colocan los carteles de orientación ciudadana y organizan el mobiliario. 3. Las o los secretarios cuentan las boletas y llenan el apartado de instalación de la casilla del acta de la jornada electoral. La o el primer secretario llena el acta de la elección federal y la o el segundo secretario la correspondiente a las elecciones locales. 4. En caso de que así lo soliciten, las representaciones de partido político o candidatura independiente, una o un representante puede firmar o sellar las boletas. 5. Todas las y los funcionarios de casilla y representantes que estén presentes al momento de la instalación firman el apartado Instalación de la casilla en las actas de la jornada electoral federal y local. Momento 2. Votación. El desarrollo de la votación inicia a las 8 de la mañana o una vez que se terminó de instalar la casilla. En ningún caso puede iniciar antes de esa hora. Una vez instalada la casilla, las y los electores votan respetando el orden en que están formados. Durante la votación podrás observar los siguientes pasos. 1. La o el presidente solicita a la o el elector su credencial para votar o, en su caso, una resolución favorable del Tribunal Electoral que lo autoriza a votar sin credencial. Asimismo, solicita le muestre su dedo pulgar derecho para comprobar que no ha votado. 2. La o el primer secretario revisa que el nombre de la o el elector aparezca en la lista nominal o, en su caso, en la lista adicional y coloca la marca Votó 2021 junto al nombre en la lista. 3. La o el presidente le entrega las boletas para la elección de diputaciones federales, de diputaciones locales y de ayuntamientos. 4. La o el escrutador le orienta para que identifique las urnas de cada elección. 5. La o el elector marca sus boletas y las deposita en las urnas correspondientes. 6. La o el segundo secretario marca la credencial para votar y le pone el líquido indeleble en el dedo pulgar derecho. La votación no se puede interrumpir ni suspender, sino por causas de fuerza mayor o caso fortuito. Si esto sucede, la o el presidente de casilla debe comunicárselo a su CAE y las o los secretarios deben anotar las causas en las hojas de incidentes. Finalmente, para el cierre de la votación se siguen los siguientes pasos. 1. La o el presidente puede declarar el cierre de la votación en los siguientes casos. Antes de las 6 de la tarde, si se ha verificado que quienes aparecen en la lista nominal y, en su caso, en la lista adicional de la casilla, ya votaron.
Después de las 6, si todavía hay personas electoras formadas para votar, se cierra una vez que votaron quienes estaban formados a las 6 de la tarde. 2. Las o los secretarios llenan el apartado cierre de la votación de las actas de la jornada electoral, indicando la hora en que se cerró la votación. La o el primer secretario llena el acta de la elección federal y la o el segundo secretario la de las elecciones locales. 3. Ambas actas deben estar firmadas por la totalidad de las y los funcionarios de casilla y por las y los representantes presentes. Momento 3. Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y cómputo. El escrutinio y cómputo de la elección federal se realizará de manera simultánea con el escrutinio y cómputo de las elecciones locales, para lo cual las y los funcionarios reacomodan el mobiliario para empezar a clasificar y contar. Durante el conteo de los votos, se llenan los cuadernillos para hacer operaciones y después de llenarlos y de revisar las cantidades anotadas, se llenan las actas de escrutinio y cómputo de cada elección. Para realizar el conteo de los votos se llevan a cabo los siguientes pasos. 1. La o el primer secretario cancela las boletas que no se usaron de la elección federal y la o el segundo secretario cancela las de las elecciones locales. Lo harán sin desprenderlas de los blocs con 2 rayas diagonales hechas con pluma de tinta negra. Después cuentan 2 veces las boletas canceladas y anotan los resultados de ambos conteos en el cuadernillo correspondiente, en el apartado Boletas sobrantes. 2. La o el primer escrutador cuenta 2 veces en la lista nominal y, en su caso, en la lista adicional, el número de marcas votó 2021 y en la relación de representantes. La o el presidente abre la urna de la elección federal de diputados y de inmediato las urnas de diputaciones locales y de ayuntamientos, extrae los votos y muestra que quedaron vacías. 4. Las o los escrutadores, de ser el caso, separan los votos de otras elecciones que se encuentren en estas urnas y las entregan a la o el presidente. 5. Las o los secretarios llenan el cuadernillo para hacer operaciones, el primer secretario el de la elección federal y el segundo secretario el de las elecciones locales. 6. La o el presidente coloca la herramienta de apoyo para la clasificación de votos. 7. Las o los escrutadores clasifican los votos, el primer y segundo escrutador los de la elección federal y el tercer escrutador los de las elecciones locales, agrupándolos en votos para partido político, votos para coalición, votos para candidatura independiente, votos para candidaturas no registradas, votos nulos. 8. Una vez agrupados los votos, se cuentan por separado y las y los secretarios anotan los resultados en los cuadernillos correspondientes para, luego de verificarse, copiarlos en las actas de escrutinio y cómputo. 9. Las y los funcionarios de casilla y representantes presentes firman las actas. Las y los representantes pueden firmar bajo protesta, señalando los motivos, y las y los secretarios los reciben sin discutir. 10. Las y los secretarios entregan a las y los representantes presentes copia de la documentación y lo marcan en el recibo correspondiente, el cual debe ser firmado. Momento 4. Integración de los expedientes de casilla y de los paquetes electorales. Una vez que se llenaron y firmaron las actas de escrutinio y cómputo, es necesario guardar la documentación de manera ordenada en los sobres y bolsas correspondientes y después introducirlos en el paquete electoral que corresponda. En la casilla única se armará un paquete con la documentación de la elección federal y 2 paquetes con la documentación de las elecciones locales. La o el presidente, con ayuda de las o los secretarios y escrutadores, guarda la documentación en las bolsas correspondientes. Cada sobre o bolsa indica qué documentación se debe guardar. Revisa que las actas PREP se incorporen por fuera de los paquetes electorales tanto para la elección federal como para las locales. Momento 5. Publicación de resultados y clausura de la casilla. Una vez integrados los paquetes electorales, se publican los resultados y se clausura la casilla atendiendo a lo siguiente. 1. Las y los secretarios llenan los carteles de resultados de la votación de cada elección y los firman la o el presidente y los representantes. 2. La o el presidente coloca los carteles de los resultados en un lugar visible en el exterior de la casilla.
3. Las y los secretarios llenan las constancias de clausura de casilla y las y los funcionarios de casilla y los representantes presentes las firman. 4. La o el presidente entrega a las representaciones copia de las constancias de clausura de la elección federal y de las elecciones locales y les solicita que firmen el recibo. 5. La o el presidente guarda el original de la constancia de clausura de casilla y el original del recibo de las elecciones federal y locales en las bolsas correspondientes. 6. Guardada la documentación y demás material en los paquetes, estos se cierran y sellan con cinta adhesiva y luego se firman en el exterior. La o el presidente, bajo su responsabilidad, hará llegar los paquetes a los órganos electorales competentes, ya sea en forma personal o a través de los mecanismos de recolección. Para ello, podrá designar a un funcionario o funcionaria de la casilla para que efectúen la entrega de cada paquete electoral. El paquete electoral de la elección de diputaciones federales se remitirá a los consejos distritales del INE. Por otra parte, los paquetes electorales de la elección de diputaciones locales y ayuntamientos deberán entregarse a los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.